Bernabé, el hijo de la consolación, era un hombre corriente llamado a un propósito extraordinario. Incluso, sin ser uno de los 12 apóstoles, jugó un papel crucial en la construcción de la iglesia primitiva, dejando un legado de fe, generosidad y valentía. Su historia nos lleva a campos y ciudades, uniendo culturas, creyendo en personas que otros rechazaron y enfrentando desafíos con humildad y determinación. Prepárate para sumergirte en la vida de Bernabé y descubre cómo pequeños gestos, guiados por un gran propósito, pueden transformar vidas y dejar marcas eternas. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Bernabé nació en Chipre, una isla bañada por las aguas del Mediterráneo, donde el horizonte parecía tocar el cielo en los días claros. Era un lugar lleno de vida, con sus calles repletas de comerciantes y viajeros que traían historias de tierras lejanas. Desde pequeño, José, como lo llamaban en ese momento, creció en medio de tradiciones judías, aprendiendo sobre la ley y las promesas hechas al pueblo de Israel. Su familia era devota y él, un joven atento, parecía absorber cada enseñanza como una esponja. Pero había algo en él, algo diferente. Era como si su corazón ya estuviera esperando algo más grande, algo que aún estaba por llegar. Chipre no es solo un remanso de paz, sino también un cruce de culturas. José observó con curiosidad las diferentes voces que resonaban por las calles. Era un judío en medio de un mosaico cultural, donde creencias e ideas se cruzaban como olas del mar golpeando las rocas. Cada fragmento de este entorno parecía moldear su espíritu, preparándolo para un llamado que aún no podía imaginar. Los años pasaron, y José se convirtió en un hombre conocido por su generosidad y su manera de animar a quienes lo rodeaban. No fue difícil entender por qué le pusieron el sobrenombre de Bernabé, hijo de la consolación. Allá donde iba, tenía la palabra adecuada, un gesto que le traía consuelo, como un oasis en medio del desierto. Y luego, cuando oyó hablar de Jesús de Nazaret, fue como si una puerta invisible se hubiera abierto en su interior. No fue solo curiosidad, era algo más profundo, algo que no podía ignorar. Los rumores venían de Jerusalén y hablaban de un hombre que hablaba como ningún otro. Dijeron que sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos y resucitó a los muertos. Pero no fue solo eso. Dijeron que había sido crucificado y, sin embargo, sus seguidores proclamaron fervientemente que estaba vivo. Al principio, José escuchó de lejos, sin involucrarse. Pero cada historia se sentía como una chispa en su mente, encendiendo un fuego que no sabía cómo apagar. ¿Quién era este Jesús de Nazaret? ¿Por qué tantos estaban dispuestos a abandonarlo todo para seguirlo, incluso bajo amenaza de persecución? Algo dentro de él le dijo que esas respuestas no estaban en Chipre. Necesitaba ir a Jerusalén, y se fue. La ciudad estaba bulliciosa, como siempre, pero ahora había un nuevo bullicio entre los judíos. Los seguidores del camino, como se les llamaba, se multiplicaban. Allí, José finalmente se encontró con aquellos que habían caminado con Jesús, escuchado sus palabras y presenciado su resurrección. Hablaron con una pasión que José nunca había visto. Era como si sus palabras fueran más que sonidos. Eran semillas vivas, arrojadas con precisión en los corazones de quienes las escuchaban. Fue en este encuentro con los apóstoles que la vida de José cambió por completo. Vio la verdad en sus ojos, en las historias que contaban y en la fe que parecía desbordarse de sus gestos. En ese momento comprendió: Jesús no era solo el Mesías prometido. Él fue la razón por la que José siempre sintió que algo más grande lo esperaba. Y allí, ante ellos, entregó su vida al camino. La integración de José en la comunidad de seguidores del camino fue natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese grupo.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que hiciera algo que marcaría su nombre entre los apóstoles. Movido por la profunda convicción de que todos debemos vivir como una verdadera familia, José tomó una decisión radical. Vendió un terreno que poseía, una propiedad de gran valor, y entregó todo el dinero a los pies de los apóstoles. No hubo discursos pomposos ni necesidad de reconocimiento. Fue simplemente fe en acción. Este gesto fue como un rayo de luz entre la comunidad. No era solo el dinero, era lo que representaba. José demostró que la confianza en el llamado de Cristo era más importante que cualquier seguridad material. Fue, en efecto, un hijo de consolación, alguien que supo llevar alivio y esperanza a los demás, incluso a costa de sus propios sacrificios. Fue en esta ocasión que los apóstoles comenzaron a llamarlo con el apodo que todo el mundo llegaría a conocer, Bernabé. Pero el nuevo nombre también conlleva una responsabilidad. La comunidad cristiana estaba creciendo rápidamente y con ella surgieron desafíos. No todos estaban preparados para esta vida de compartir y de unidad. Bernabé, con su corazón generoso y su espíritu conciliador, se convirtió en un puente entre quienes provenían de diferentes orígenes. Era como una medicina uniendo las heridas dejadas por las diferencias y fortaleciendo la fe de los nuevos conversos. Fue durante este período que llegaron a los apóstoles las noticias de un creciente movimiento en Antioquía. Estaba surgiendo una nueva comunidad de cristianos, pero había muchos desafíos, tensiones culturales, desacuerdos y el desafío de mantener la unidad. Los apóstoles necesitaban enviar a alguien capaz de guiar esa comunidad, y sabían exactamente quién sería. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, encontró una ciudad palpitante, llena de vida y diversidad. Era un importante centro comercial, donde judíos y gentiles vivían uno al lado del otro, a menudo en tensiones que parecían insuperables. Pero en medio de esta mezcla de culturas y conflictos, algo nuevo estaba floreciendo: una iglesia. Los cristianos de Antioquía crecían en número, pero también enfrentaban los desafíos naturales de ser tan diferentes unos de otros. Bernabé, con su mirada siempre atenta, comprendió inmediatamente lo que había que hacer. No llegó imponiendo reglas ni corrigiendo lo que estaba mal. Al contrario, se dedicó a escuchar, a comprender el corazón de esa comunidad y, en cada gesto, demostró lo que significa ser seguidor de Cristo. Su manera sencilla y genuina, como una suave brisa en un día caluroso, conquistó a la gente y trajo paz donde había malestar. Antioquía pronto se convirtió en un lugar especial, no solo por la cantidad de nuevos cristianos, sino por la forma en que Bernabé los guió. Sabía que la fe no se trataba solo de palabras, sino de acciones que reflejaban el amor de Dios. Por ello, alentó el compartir, el cuidado mutuo y, sobre todo, la unidad entre judíos y gentiles, algo tan nuevo y desafiante para todos. Y fue allí, por primera vez, que los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Era como si Antioquía se hubiera convertido en un nuevo hogar para quienes buscaban el camino. Pero Bernabé sabía que para fortalecer esa comunidad necesitaría más ayuda. El crecimiento fue rápido y el trabajo inmenso. Bernabé, siempre guiado por una sabiduría que parecía mayor que él mismo, sabía que para fortalecer a la iglesia en Antioquía se necesitaba más que palabras y aliento. Se necesitaba a alguien que conociera las Escrituras en profundidad, alguien que tuviera una mente aguda y un corazón transformado. Y entonces, como una chispa repentina, se acordó de Saúl, ese hombre que alguna vez fue conocido como un implacable perseguidor de los cristianos. Pero esto no era lo que Saulo Bernabé tenía en mente. Pensó en el hombre que había tenido un encuentro directo con Cristo resucitado en el camino a Damasco, el hombre a quien Dios había elegido para ser un instrumento especial entre los gentiles. Una vez decidido, Bernabé partió hacia Tarso.
El viaje no fue ni corto ni fácil, pero estaba decidido. Cuando finalmente llegó, encontró a Saulo lejos del centro de atención, viviendo en relativa oscuridad. Muchos tal vez lo habían olvidado o todavía le temían, pero Bernabé no. Para él, Saúl era un tesoro esperando ser redescubierto. El encuentro entre ambos estuvo lleno de significado. Bernabé, con su voz tranquila, explicó todo lo que estaba sucediendo en Antioquía, cómo estaba creciendo la iglesia y cómo creía que Saulo era la persona adecuada para ayudar a guiar ese movimiento. Saulo, tal vez vacilante al principio, sintió algo irresistible en la invitación de Bernabé, un llamado que no podía ser ignorado. Juntos regresaron a Antioquía. Lo que Bernabé vio en Saulo rápidamente se hizo evidente para todos. Era un hombre de gran conocimiento y contagioso fervor espiritual. Bernabé y Saulo, uno al lado del otro, enseñaron, predicaron y fortalecieron a la iglesia. Su asociación fue como una antorcha encendida, iluminando el camino para una nueva fase de expansión del Evangelio. Antioquía se había convertido en un faro de la fe cristiana, brillando para judíos y gentiles de maneras nunca antes vistas. La asociación entre Bernabé y Saulo fue una fuerza unificadora. Enseñaron juntos, sus voces se complementaban como si cada palabra estuviera perfectamente alineada con el plan de Dios. El movimiento creció, los corazones se transformaron y el mensaje de Cristo resonó por las calles y hogares de la ciudad. Pero entonces sucedió algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre las vidas de Bernabé, Saulo y la iglesia. Mientras oraban y ayunaban con otros líderes de la iglesia, el Espíritu Santo se manifestó. Hubo un silencio reverente, seguido de palabras que nadie podía ignorar. Separad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto fue más que una orden. Fue un llamado divino a una nueva etapa. Serían enviados, como pioneros, a llevar el mensaje de Cristo a las regiones más lejanas, rompiendo las barreras culturales y religiosas que aún existían. La iglesia en Antioquía los bendijo con oraciones y la imposición de manos, y así comenzaron su primer viaje misionero. Imagínense los preparativos, las despedidas llenas de expectación y un toque de incertidumbre. Con pasos firmes y corazones llenos de fe, partieron, no como hombres comunes y corrientes, sino como enviados de Dios. Su viaje los llevó a Chipre, la patria de Bernabé, donde proclamaron el Evangelio de ciudad en ciudad. Donde quiera que fueron, enfrentaron resistencia y oposición, pero también cosecharon frutos extraordinarios. En Salamina predicaron en las sinagogas, pero en Pafos se enfrentaron a algo inesperado, un hechicero llamado Elimas que intentó obstaculizar la obra de Dios. Fue allí donde Saulo, llamado Pablo por primera vez, enfrentó directamente a quienes se oponían a la verdad. La victoria sobre Elimas marcó un nuevo capítulo en el camino de los dos misioneros, fortaleciéndolos para los desafíos que aún tenían por delante. Después de la extraordinaria experiencia de Chipre, Bernabé y Paulo siguieron adelante, guiados por una fuerza que parecía mayor que cualquier desafío. Sus viajes los llevaron a lugares donde el mensaje de Cristo era desconocido, donde las antiguas tradiciones se alzaban como muros y los corazones endurecidos enfrentaban la novedad del Evangelio. Entre los campos y las ciudades llegaron a comprender el verdadero peso de la llamada que habían recibido. En cada sinagoga que visitaron, Bernabé y Pablo comenzaron predicando a los judíos. A menudo, las palabras fluían como semillas arrojadas al viento, encontrando suelo fértil en algunas y rechazo en otras. Pero mientras los gentiles escuchaban el mensaje, sucedió algo inesperado. Recibieron la palabra con alegría, como tierra sedienta que por fin siente la lluvia. Era un nuevo escenario, una revolución silenciosa que comenzaba a gestarse. Las tensiones aumentaron. Algunos judíos más tradicionales
comenzaron a cuestionar si los gentiles realmente podían ser parte del pueblo de Dios sin seguir las leyes de Moisés. Bernabé, con su corazón conciliador, trató de mantener la paz. Entendió las preocupaciones de los judíos, pero también vio el movimiento del Espíritu entre los gentiles. Era como un campo de batalla, pero en lugar de espadas y escudos, el arma era el amor de Cristo y la palabra de reconciliación. Cuando finalmente regresaron a Antioquía, trajeron noticias increíbles. Se estaban formando iglesias en lugares que nunca habían imaginado, pero junto con los frutos vinieron los conflictos. La inclusión de los gentiles sacó a la superficie viejas divisiones, y Antioquía, que alguna vez fue un símbolo de unidad, se convirtió en el epicentro de un debate teológico que afectaría todo el futuro del cristianismo. En este contexto, sería necesario tomar una decisión crucial. El siguiente paso llevaría a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, donde se celebraría un concilio histórico para determinar el camino de la iglesia frente a este desafío creciente. Cuando Bernabé y Pablo llegaron a Jerusalén, el ambiente era tenso. La ciudad, siempre llena de murmullos y expectativas, ahora hervía con la llegada de los líderes del camino. El debate sobre los gentiles había alcanzado proporciones que nadie podía ignorar. Para algunos, la idea de que los no judíos pudieran ser parte del pueblo de Dios sin adherirse a las leyes de Moisés era simplemente inconcebible. Para otros, como Bernabé y Pablo, el movimiento del Espíritu era claro. Dios llamaba a todos, sin distinción. Fueron recibidos por los apóstoles y líderes de la iglesia, quienes escucharon atentamente el relato de sus viajes misioneros. Bernabé, con su estilo sereno, habló de cómo los gentiles estaban abrazando el evangelio con una fe viva y transformadora. Pablo, con su pasión y convicción, reforzó que estas conversiones eran obra de Dios y no de reglas humanas. Sus palabras fueron como fuego, iluminando las mentes de muchos presentes, pero también encendiendo discusiones que ya estaban a punto de estallar. El debate en el consejo fue intenso. La pregunta central giraba en torno a un solo punto. ¿Sería necesario que los gentiles cumplieran la ley judía para ser salvos? Algunos argumentaron que sí, pero otros, como Pedro, se pusieron de pie junto a Bernabé y Pablo. Pedro recordó a todos el momento en que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles en la casa de Cornelio, sin que ellos hubieran obedecido las leyes judías. Esa era una señal de que Dios no hacía acepción de personas. Después de muchas horas de discusiones, James, el líder de la iglesia en Jerusalén, tomó la palabra. Reconoció la importancia del testimonio de Bernabé y de Pablo y propuso un camino de paz. Los gentiles no necesitarían seguir las leyes de Moisés, pero deberían abstenerse de prácticas que escandalizaran a los judíos. La decisión supuso alivio para muchos, pero también desató nuevas tensiones que los acompañarían. Cuando Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía con la decisión del concilio, la ciudad los recibió con anticipación y alivio. La carta desde Jerusalén trajo no solo palabras, sino también la esperanza de que la iglesia pudiera caminar unida, incluso frente a tantas diferencias culturales. Durante un tiempo pareció que se había restablecido la paz. La comunidad creció y judíos y gentiles adoraron juntos, celebrando lo que Cristo había hecho por todos. Pero, como siempre, las aguas tranquilas pronto empezaron a agitarse. Juan Marcos, el joven primo de Bernabé, había regresado. Había participado en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo, pero algo sucedió en el camino. Marcos se dio por vencido, dejándolos a los dos en medio del recorrido. Para Pablo, eso fue imperdonable. Consideraba la obra misional como una batalla que requería soldados confiables, listos para enfrentar los mayores desafíos. Bernabé, por otra parte, vio potencial en el joven. Creía que todos merecían una segunda oportunidad.
especialmente alguien como Marcos, que tenía tanto que ofrecer. Cuando surgió la oportunidad de un nuevo viaje misionero, la tensión entre ambos salió a la superficie. Paul, con su temperamento directo, se negó a aceptar a Mark. Bernabé, siempre protector, insistió. Las conversaciones, que comenzaron de forma racional, pronto desembocaron en una acalorada discusión. No se trataba solo de Marcos. Se trataba de cómo cada persona veía el ministerio y lo que significaba seguir el llamado de Dios. Las diferencias, antes complementarias, ahora se convirtieron en barreras. La separación fue inevitable. Bernabé decidió ir a Chipre con Marcos, mientras que Pablo eligió a otro compañero, Silas, y emprendió otro camino. Fue una ruptura dolorosa, pero cada uno parecía creer que estaba haciendo lo correcto. Bernabé, con el corazón siempre centrado en la reconciliación, encontró en Marcos una nueva misión, una nueva oportunidad para enseñar, animar, sembrar esperanza donde otros veían fracaso. Bernabé, acompañado ahora por Juan Marcos, regresó a Chipre, el lugar donde había comenzado su historia. La isla le resultaba familiar, pero los desafíos que enfrentaba eran nuevos. Allí, el mensaje de Cristo todavía encontró resistencia entre algunos judíos y desinterés entre muchos gentiles. Aún así, Bernabé continuó con la misma determinación que lo había llevado hasta ese punto. Predicó en sinagogas y plazas, siempre con palabras que parecían traer alivio y despertar algo profundo en los corazones. Marcos, bajo su guía, comenzó a florecer y encontró su propia voz y propósito. Chipre, con su mezcla de culturas y creencias, era como un microcosmos de lo que enfrentaba la Iglesia a escala global. Bernabé superó estas tensiones como siempre lo había hecho, con paciencia y sabiduría. Entendió que la fe no era una imposición, sino un camino, y así, como un jardinero cuidadoso, plantó semillas, confiando en que el tiempo y el espíritu harían el resto. Sin embargo, la oposición fue feroz. Algunas tradiciones dicen que Bernabé fue perseguido por su fe hasta el punto de ser martirio. En una confrontación directa con aquellos que se oponían al Evangelio, le habrían quitado la vida, pero no antes de haber sembrado algo que continuaría creciendo mucho después de su muerte. Sabía desde el principio que su misión no era solo la suya. Era parte de algo más grande, algo que Dios estaba construyendo a través de tantas vidas, incluida la de Juan Marcos. Y Marcos, el joven que Bernabé insistía en apoyar, llevaría ese legado. Bajo su tutoría, no solo creció como líder, sino que también se convertiría en el autor de uno de los evangelios, preservando para siempre las palabras y obras de Jesús. La historia de Bernabé no termina con su muerte, sino que continúa a través de aquellos a quienes animó, en quienes creía y las iglesias que ayudó a establecer. La historia de Bernabé es como una melodía que sigue sonando, incluso cuando ya no se escucha la última nota. No fue uno de los 12 apóstoles, pero su vida demuestra que Dios llama a personas comunes y corrientes a roles extraordinarios. De un hombre conocido solo como José, pasó a ser Bernabé, el hijo de consuelo, alguien que cambió vidas con su fe sencilla pero poderosa. No necesitaba ser el centro de atención ni títulos. Le bastó el llamado de Dios y la oportunidad de servir. Bernabé nos enseña sobre la generosidad en su forma más pura. Cuando vendió su tierra y se lo dio todo a la iglesia, demostró que la verdadera riqueza está en confiar en Dios. Nos recuerda que el estímulo tiene poder, que creer en los demás, incluso cuando nadie más lo hace, puede transformar vidas. Así fue con Pablo, cuando todos le temían, y con Juan Marcos, cuando muchos lo consideraban una causa perdida. Bernabé vio el potencial, no los defectos, y eso marcó la diferencia. Su vida también habla de valentía. Enfrentó oposición, lo desconocido, viajes peligrosos y discusiones difíciles, pero nunca abandonó su llamado.
Era como un puente que conectaba mundos diferentes, judío y gentil, débil y fuerte, viejo y nuevo. No buscó ser el centro de atención. Quería que el amor de Dios fuera el centro de todo. Y quizás esta sea la mayor lección. Bernabé vivió para algo más grande que él mismo. Su historia nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a ser generosos con nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestros recursos. Nos recuerda que a veces ser un hijo de consolación, alguien que trae alivio y esperanza, es el mayor llamado de todos. Hoy, cuando pensamos en Bernabé, no lo vemos como una figura lejana, sino como alguien que caminó, fracasó, persistió y dejó un legado de fe. Su vida nos desafía a ser como él, personas que con humildad y determinación dejan huellas que reflejan la luz de Dios en el mundo. ¿Qué historias podemos escribir todavía siguiendo tu ejemplo? Esta es una pregunta que solo cada uno de nosotros puede responder. Si te gustó la historia de Bernabé y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.